I know you're somewhere out there, somewhere far away. Somewhere out there, somewhere far away. El tema de máximos y mínimos y multiplicadores de Lagrange con algunos ejercicios. Tal vez muchos de ustedes se preguntan, pero bueno, ¿esto de qué sirve? ¿Qué importancia tiene? Y es que pues siempre buscamos dar la mejor forma de hacer algo. Entonces maximizar o minimizar ya sea tiempo, costos, muchas veces es muy fácil hacerlo con sentido común, pero otras veces es más complejo que eso y necesitamos ayuda de las matemáticas y algunos métodos como multiplicadores de Lagrange para hacerlo. Los máximos y mínimos pues son de gran importancia en cuanto a ahorro de dinero, tiempo y materiales que podemos utilizar ya sea en nuestra casa o en una empresa. Entonces para ello vamos a ver máximos y mínimos, un ejercicio el cual nos dice: use una estrategia para solucionar y encontrar los extremos absolutos de la función. Entonces ahí vemos la función y nos dan un dominio. Nos dicen que en un dominio definido por x, el cual debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 2, y y, el cual debe ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 3. Para ver un poco mejor el comportamiento de esta función, gráfica de la función para entender el comportamiento de esta. Y es que vemos que esta gráfica, ayudada por la herramienta de GeoGebra, se nos hace conocida, y es que es un elipsoide. Entonces aquí tenemos la función. Ahora bien, vamos a ver los límites de la función, a través de los cuales puede tomar valores y y x. Un poquito espantoso, pero no hay nada de qué temer. Entonces, para la solución del problema vamos a seguir una serie de pasos. Vamos a encontrar las derivadas parciales, de las cuales vamos a tener entonces algunas ecuaciones, y vamos a proceder a solucionar este sistema de ecuaciones. Aquí tenemos principalmente la función, la que nos da el ejercicio, y ahora, como bien lo mencionaba, vamos a derivar respecto a cada una de las variables de la función para obtener las ecuaciones. La derivada con respecto a x, ahora sí, la derivada con respecto a y. Igualamos a 0 estas dos ecuaciones porque recordemos que por allá en cálculo diferencial nos decían que cuando encontramos la pendiente de una función y la igualamos a 0, es que vamos a encontrar algunos de sus puntos críticos. Entonces, teniendo esto en cuenta, sacamos las dos ecuaciones. En este caso pasamos el menos 8, que estaba negativo, al otro lado. De igual manera el 2 al otro lado negativo, quedándonos así esta ecuación, la cual vamos a multiplicar por 4 a ambos lados de la igualdad. ¿Todo esto para qué? Para que solucionemos este sistema de ecuaciones sumando estas dos ecuaciones. Miremos que al sumar estas dos ecuaciones se nos elimina una de las variables. Por lo tanto, nos queda solamente la variable y, la cual despejamos y encontramos que y es igual a 0. Reemplazamos, esta va a ser nuestra tercera ecuación, reemplazamos esta tercera ecuación en la ecuación 1, es decir, en esta, el valor de y, que es igual a 0, y encontramos que x es igual a 1. Ahora bien, vamos a evaluar este punto. Ya tenemos el punto 1,0. Como lo decía, vamos a evaluarlo en la función original que tenemos del ejercicio. Entonces, reemplazando estos puntos, obtenemos que el valor que toma la función en ese punto es de menos 1. Por lo tanto, el punto crítico va a ser 1,0, menos 1. Esto nos indica que este va a ser un mínimo absoluto. ¿Por qué mínimo absoluto? Porque por allá en la gráfica miramos que este es un elipsoide, por lo tanto no va a tener un máximo absoluto, porque la gráfica tiende a crecer indefinidamente. Entonces aquí vemos el punto crítico, que es un mínimo absoluto,
Teniendo esto en cuenta, vamos a encontrar los extremos absolutos, es decir, evaluando la función en los límites inferiores de x y de y, cuando x vale 0 y cuando y vale menos 1 y cuando x vale 2 y y vale 3. Eso nos daría que evaluada en el punto 0, menos 1, la función toma un valor de 7 y evaluada en el punto 2,3, la función toma un valor de 51. Y aquí tenemos la gráfica de los puntos que serían en este caso los extremos absolutos. Miremos que este punto toma el valor de 51 en z. Por lo tanto, hubo la necesidad de ampliar la escala de la gráfica. Pero ahí se pueden apreciar bien los puntos. En este caso el mínimo absoluto, vemos que no hay otro punto de la gráfica menor a S, el punto B y el punto C. Y es así como encontramos el mínimo absoluto y los extremos absolutos de ese ejercicio. Ahora vamos a ver multiplicadores de Lagrange. Y es que este es un método para hallar los puntos críticos, los máximos y mínimos en una función, pero que tiene una restricción. Vamos a ver cómo este método, tomando por ejemplo un ejercicio en el que nos dice: se va a diseñar un refugio a la orilla de una playa que será utilizado para alojar temporistas del sol. El techo del refugio será cuadrado, con dos paredes laterales y una trasera que tienen por característica que son rectangulares. Para el techo se emplea un material de $15 el metro cuadrado. Uy, eso está muy caro. Y para las paredes un material que cuesta $8 por metro cuadrado. Es importante que aquí nos dice: para comprar el material se dispone de $720. Entonces, ¿cuál será la capacidad máxima del refugio? Es decir, a partir de ese presupuesto, ¿cuál va a ser el volumen máximo que podemos construir para el refugio? Para el planteamiento hacemos un bosquejo de lo que sería el refugio. Imaginemos que este fuera el refugio, el cual va a tener ciertas dimensiones en X, en Y y en Z. Ahora bien, los materiales. El costo del material para el techo decía que era $15 el metro cuadrado. El costo para el material de las paredes, $8 el metro cuadrado. Y contábamos con un presupuesto de $720. Ahora es bien importante que sepamos cuál es la función a maximizar. En este caso, la función a maximizar es la función del volumen, es decir, cuál es el mayor espacio que podemos conseguir, cuál es el mayor volumen que podemos obtener. En este caso, el volumen va a ser una función que depende de x, de y y de z, y va a ser igual a x por y y por z, que es la fórmula del volumen. Y de esa manera, la función de restricción, la cual va a depender de x, de y y de z, en este caso x por y, el techo, dos veces las paredes, que van a ser z por x, y más xz, que va a ser la pared trasera. Entonces, la fórmula de Lagrange, para llegar a ella, primero entendamos otras cosas. Por ejemplo, nos decía el ejercicio que el techo era cuadrado. Esto significa que x va a ser igual a y. Por lo tanto, la función del volumen ya no va a depender de y, sino que va a depender de x y de z, porque y es igual a x. Entonces teníamos x por y, pero y es igual a x, entonces nos quedaría x al cuadrado por z. Ahora empleamos en la función de restricción los valores del costo del material por metro cuadrado. En este caso, el material del techo es de $15 por metro cuadrado. Las dos paredes laterales, el valor va a ser $8 por metro cuadrado, más $8 que va a costar el material para la pared trasera. Y vamos a contar con un presupuesto de $720. Entonces ese 720 lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda negativo. Entonces, como sabemos que x es igual a y, entonces la función pasaría a ser una función que ya no depende de y, sino de x y de z. Donde hubo y, lo reemplazamos por x. Por ejemplo, x por y va a ser x por x, nos queda x al cuadrado. Este término no hay que reemplazar, en este término sí, porque estaba la y, entonces nos quedaría 8xz.
vemos que podemos simplificar la expresión porque aquí está multiplicando a este y estos dos términos son semejantes, por lo que los podemos sumar. Entonces sumamos estos términos semejantes y obtenemos la siguiente ecuación. Ahora sí, utilizamos la ecuación de Lagrange, los multiplicadores de Lagrange. Importante que entendamos que esta es la función a maximizar y g de x, que depende de x y de y, es la función de restricción, la cual va a estar multiplicada por un lambda. Entonces, para nuestras ecuaciones obtenemos que la función va a ser esta, la que se muestra en pantalla. Esta nos trae f de x, lambda, que multiplica a g de x. Para la solución del problema, entonces vamos, igual que el anterior problema, vamos a hacer una serie de pasos en la que vamos a encontrar las derivadas parciales, vamos a obtener así unas ecuaciones y vamos a tratar de darle solución a ese sistema de ecuaciones. Entonces, los pasos: derivar respecto a cada variable de la función y obtenemos así las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a z y con respecto a lambda. Y así obtenemos las ecuaciones, las cuales vamos a igualar a 0. Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. Ahora sí, para la solución de este sistema de ecuaciones vamos a despejar lambda de la ecuación 1 y de la ecuación 2, de lo que obtenemos estas dos ecuaciones, para aplicar así el método de igualación. Aplicando este método despejamos a z y encontramos que z es igual a 5 cuartos de x. Esta va a ser nuestra cuarta ecuación, la cual vamos a reemplazar en la tercera ecuación. En esta ecuación también está la variable z. Reemplazamos y nos quedan términos de una sola variable, que va a ser x. En este caso z, que es igual a 5x sobre 4. Despejamos a x de esa ecuación y nos queda que x es igual a 4 metros. Teniendo esto en cuenta, reemplazamos esta quinta ecuación en la cuarta ecuación, en la que z depende de x. Conociendo a x, que es igual a 4, encontramos que z es igual a 5 metros. Entonces, bien, sustituimos las dimensiones encontradas para determinar la capacidad máxima del refugio a partir del presupuesto que teníamos. Tenemos la función de volumen, la cual dependía de x y de z, y reemplazamos entonces los valores que encontramos, que x es igual a 4 y z igual a 5, de lo que obtenemos que el volumen máximo que podemos calcular es de 80 metros cúbicos. De todo esto podemos concluir que, teniendo en cuenta el presupuesto de $120, la capacidad máxima, es decir, el volumen máximo que podríamos construir para el refugio, sería de 80 metros cúbicos, y esto se lograría con las dimensiones de que x es igual a 4 metros, como dijimos y era igual a x, entonces y también igual a 4 metros, y z de 5 metros, una altura de 5 metros. Y esa sería la solución a nuestro problema. Entonces eso es todo, espero que hayan entendido cada uno de los pasos, hayan entendido la importancia de encontrar los máximos y mínimos, lo que nos puede ahorrar y servir para nuestra vida. Y si alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios.